entre dos valores, ¿no? Imaginemos que tenemos aquí el proceso. Ya. Tenemos un proceso de, no sé, ¿de qué quieren ser el proceso? Un proceso de, ¿por qué? Impresión. Impresión de hojas. Ya. Impresión. Entonces, ¿qué entra? Entran hojas, ¿no? Jabón. ¿Y qué sale? Impresión. Impresiones, por ejemplo, de los archivos del examen que han usado para el examen parcial. Bueno, impresiones de clase. Entonces, imaginemos que este proceso, aquí con entradas, con salidas. E imaginemos que en este proceso, ¿qué te gustaría pedir a ti como la dueña del proceso de impresión? ¿Qué te gustaría saber de ese proceso? Productividad. ¿En qué unidades quisieras medir la productividad? ¿Qué es la productividad? Olvidamos todo. ¿Porcentaje? La productividad no tiene porcentaje. Productos sobre recursos. Producción sobre recursos. Muy bien, Bruno. Productividad. Entonces, esto puede estar expresado en impresiones por hora, puede ser por hora. ¿Sí? Porque ya tenemos el proceso, tenemos la variable crítica de calidad. Y lo que queremos saber es, ahora hay que conocer el proceso un poco. Pues a esto lo vamos a llamar X. Y asumimos que X tiene la distribución normal con media mu y varianza sigma. ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Sí? Imaginemos que mi cuota en el mes es llegar a 100 impresiones por hora. Cuota mensual. 100 impresiones por hora. Ahora, también me dicen que yo puedo, que lo mínimo que me aceptan es 80. Entonces, si bien es cierto, mi cuota o mi valor objetivo es 100, a mí me da una tolerancia de más o menos 20. Lo mínimo que puedo llegar es 80, digamos, para no perder para no perder mi sueldo variable, por ejemplo. Y me da también por encima, no tanto prueba como por encima. Entonces sería más menos 20. ¿Ya? ¿Y esto quién me lo da? Mi cliente, por ejemplo. En teoría, la persona que va a dar los
asumiendo, ¿sí? Entonces por acá todo esto es la voz del cliente. Normalmente le llamamos voz del cliente. ¿Ya? Y por otro lado tenemos al proceso. ¿Ya? En el mercado laboral no hay nadie más experto en procesos que los ingenieros industriales. Probablemente esta información provenga de departamentos comerciales, departamentos de marketing, departamentos de estudio de mercado, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta para poder hacer un análisis de capacidad. Ya tenemos el proceso, tenemos la variable crítica, que sigue una distribución normal, asumiendo que es el que validamos. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo nada más. Tenemos que la cuota mensual son 100 impresiones por hora y tengo más o menos 20 impresiones para tenerlo como tolerancia. ¿Sí? Buenos días, me había olvidado saludar. Ya, entonces, luego, si sabemos que X sigue una distribución normal, podemos establecer la curva, ¿no? La función de probabilidad. Entonces, si esto es X, este sería la media del proceso y esta sería una desviación. ¿Sí? Media, desviación, parámetros, salud. Hablando de salud, hoy día voy a un concierto de la Bomarina. Yo creo que ahí no voy a nombrar el cumpleaños, porque ya estoy agotado. Cosa 21, si alguien más lo hizo. Las perspectivas. Entonces, estamos en adelante, buenos días. Buenas tardes. Tenemos que este es nuestro proceso de impresiones. ¿Ya? Específicamente, cuando medimos la productividad. Entonces, tenemos que esta es la media, esta es la desviación. Pero esto no es la voz del cliente. El cliente no me dice cuánto es la media, cuánto es la desviación. O sea, esto de acá sale del proceso. El proceso solito va, te va hablando, ¿no? En términos de media y de desviación. Entonces, imaginando que por acá estén los límites, límite inferior de especificación, límite superior de especificación, tendríamos los primeros indicadores de capacidad. ¿Qué cosa es capacidad? No, pero antes de eso hay que indicar que esto es la voz del proceso. ¿Sí? Y hay que tener 3 criterios, o bueno, 2 criterios que hay que tener, o hay que validarlos antes de hacer un análisis de capacidad. ¿Cómo creen que debería estar el proceso? Sabemos que X sigue una distribución normal, eso es lo que nos dice. Pero hay que validar. Hay que validar que efectivamente siga una distribución normal. ¿Y cómo validamos que un
una característica siga una distribución normal. ¿Cómo? Con la tabla de residuales. Con la tabla de residuales. ¿Y cómo se llama esa prueba? Prueba de normalidad. Buenas tardes. Buenas tardes. La prueba de normalidad, ustedes ya saben, puede ser Shapiro, Colmodó, Anderson Darling, ¿no? Y todas son de residuales. ¿Y cuál creen que sea la segunda o el segundo requisito para hacer un análisis de capacidad? Aquellos procesos que varíen bajo causas comunes. No. La prueba de homoselasticidad es para comparar varianzas. Aquí no estamos comparando varianzas, aquí estamos hablando de una sola característica. ¿Cuál creen que sea el segundo principio para hacer un análisis de capacidad? ¿Quién da más? Me doy cuenta que no me dio nada. Pero vamos a ir siguiendo la lógica del curso. ¿Cuál creen que pueda ser el segundo principio? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Gráfica de qué? De control. Gráfica de control, muy bien. Bueno, esa es la herramienta, ¿no? Pero la prueba es prueba de estabilidad o control estadístico. ¿Y qué es el control estadístico? Un proceso que fluctúa entre determinados subgrupos y que esas fluctuaciones no exceden los límites de control superior a inferior y que además las fuentes de variación sean fuentes de variación tipo común, aleatorio, al azar, ¿no? Ese gráfico de control que ustedes utilicen no debería tener puntos fuera de control, no debería tener causas asignables. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Entonces ya sabemos que este es el proceso. Ahora, hemos estudiado estadística descriptiva, estadística inferencial, hemos estudiado estudios de ANOVA, todo para llegar aquí, todo para llegar aquí. Ya vimos gráficas de control, ya saben para qué es una gráfica de control, ya saben para qué es una prueba de normalidad. Todo nos ha traído aquí. Primer indicador de capacidad, CP. ¿Y qué cosa es CP? Bueno, en realidad la capacidad se puede definir como antes de CP.
Capacidad. Vamos a comparar ahora. Ya analizamos el proceso y ya lo conocemos bien. Vamos a ver ahora si es capaz o no. Pero cuando digo si es capaz o no, es lo que yo voy a comparar cómo está mi proceso versus lo que el mercado me pide, versus lo que el cliente me exige. Entonces, algunos me llaman diseño y a esto le llaman proceso. Primer indicador conocido, índice de capacidad potencial. ¿Y por qué se llama potencial? Se llama potencial porque no toma en cuenta el centrado del proceso. Vamos a ver que solamente se calcula así. Profesor, debajo del diseño que dice. Proceso. A esto le llamamos ancho de especificación o ancho de diseño. Y aquí le llamamos amplitud a veces o ancho de proceso. ¿Se acuerdan que en gráfica de control estábamos calculando este indicador también? La amplitud, ya era atravesando aquí. Entonces, como no teníamos un límite de especificación todavía, porque bueno, a veces sí lo teníamos, ¿no? Pero normalmente se calcula el primer indicador más cerca. Entonces, en este caso, esto sería igual a límite superior de especificación. Primero sería $100 más 20, 100 menos 20, 120, 80. Entonces, aquí sería 120 menos 80. Y aquí, ¿cuánto sería? 6 veces el valor de sigma. Todavía no conocemos cuánto es sigma y cuánto es mu. ¿Ya? Vamos a darle valores. ¿Ok? Asumimos que sigma es igual a aquí cuánto es 40. Esta también es igual a 5. Entonces, digamos, esto, el ejercicio lo vamos a calcular. Ya, este es un ejemplo, nada más a modo conceptual. Entonces, si asumimos que es 5, entonces empieza a ir por 5, ¿no? 30. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es 4 de 3? 1,33. Primer indicador. ¿Qué podemos decir de ese indicador? Que el proceso es potencialmente capaz. Porque el ancho de las especificaciones contiene 1.33 veces al ancho del proceso. ¿Se entiende eso? El CP es el ancho de especificaciones. Sobre. Sobre tu ancho de proceso. Correcto. ¿Qué significa eso? Primero, que el proceso es capaz. ¿Ya? Porque para que sea capaz, tiene que ser mayor que 1.33. Los que han leído el libro me van a entender. Igual que esa teoría, todos, pero quiero que entiendan primero la fuente del proceso para obtener el indicador. Ahorita vamos a revisar tipos de CPI, CPK, PP, PPK, CPN, CPI, CPU, K,
esto sí se lo tiene que llevar hasta el día 19, porque lo van a ver siempre. Interpretación. El proceso de impresiones es capaz, dado que CP es mayor que 1.33, mayor o igual en todo caso. El ancho de las especificaciones contiene 1.33 veces la desviación o el ancho del proceso. ¿Sí? Segundo indicador. No olviden que esto es capacidad potencial, ¿ya? Potencial. Y tenemos también capacidad real, o sea, actual del proceso. Esta es una capacidad ideal. CPK. ¿Y qué cosa es CPK? A ver. Vamos a calcular dos índices, ¿ya? Dos índices. Aquí hay una distancia A y aquí hay una distancia B. ¿Ok? Entre el límite inferior y la media hay una distancia B y entre el límite superior y la media hay una distancia A. Entonces CPK es igual a que al mínimo de dos cálculos, límite superior de especificación menos la media sobre 3 veces sigma, punto y coma, media del proceso menos límite inferior de especificación sobre 3 veces sigma. ¿Ya? Entonces, ayúdenme con los cálculos. 120 menos la media, que es 90, sobre 3 veces 5. 3 por 5. No, 90 menos 80 sobre 3 veces 5. ¿Cuánto sale esto? 120 menos 90, ¿cuánto es? 120 menos 30. 30 entre 15, 2. 90 menos 80, 10. Entre 15, ¿cuánto? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 10 entre 15? 0.67. Entonces nos quedamos con este valor. CPK igual a 0.67. Pareciera que es una incongruencia, ¿no? Aquí es capaz, pero aquí no es capaz. Profesor, ¿y por qué no nos quedamos con el 2? Paso a paso, señorita Miguel. Tenemos que manejar los dos indicadores. ¿Qué me puede decir la principal diferencia entre ambos indicadores? En uno me sale capaz, en otro me sale incapaz. Aparte de eso. Yo voy a agregar. Buenas noches, ya. Como ya probamos parcial, ya. Recién lo he revisado. Acabó en media hora. Oh, profe. Muy fácil, decía. Se me van a dar hate, así. Paco Carlos. No me meten en. Ya, a ver. Vamos a agilizar esto. ¿Se dan cuenta?
que aquí tengo voz del cliente entre voz del proceso, ¿no? Nominalmente. Voz del cliente, voz del proceso, el ancho del proceso, ¿sí? Pero aquí, ¿qué tengo? O sea, estoy comparando no solamente la situación del proceso, sino también qué tan alejado está la media del proceso con respecto a las especificaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, un proceso no solamente es capaz cuando tiene cuando el ámbito de las especificaciones contempla o alberga a la interacción del proceso, sino que también es capaz y es realmente capaz cuando la interacción está controlada y cuando los límites de especificación se acercan más a la media del proceso. ¿Quedó claro? Esos son los indicadores que más se utilizan, CP y CPK. Ambos a corto plazo. Porque también hay a largo plazo. La diferencia entre el corto plazo y el largo plazo es que el corto plazo utiliza una desviación estándar a corto plazo. Y a largo plazo utilizamos una desviación estándar a largo plazo. Lo vamos a ver en un día, ¿ya? A lo que voy es que podemos tener un proceso vamos a graficarlo, ¿ya? Creo que ya lo tengo, no es necesario dibujarlo. Aquí está. ¿Se dan cuenta que el proceso puede tener un mismo CP de 1, pero distintos CPKs? ¿La ven? Por ejemplo, límite inferior de especificación, límite superior de especificación, media, ¿ya? Y en este caso, la media es igual al promedio de los límites de especificación o valor nominal, algunos le llaman. ¿Sí? En este caso hablamos de un proceso centrado. Este es el caso ideal, que mi media de mi proceso coincida con la media de mis especificaciones. Escenario ideal. Pero están los otros escenarios, ¿no? Donde tengo mi proceso, pero buenas noches. El proceso está un poco hacia la izquierda. Acá tengo mi límite inferior de especificación, límite superior de especificación. ¿Sí? El ancho del proceso no ha cambiado. El ancho sigue siendo 6 sigma, en este caso sigue siendo 15. Los límites tampoco han cambiado.
siguen siendo los mismos, 80 y 120. Independientemente de dónde esté ubicada la media, el CP nunca cambia. El CP sigue siendo el mismo valor. Pero si consideramos ahora la media, si esto es 120 y si esto es 80, entonces, ¿esta distancia cuánto es? 120 menos 90, ¿cuánto era? 30, ¿no? Si esto es 30 y esto es, digamos, 10, no hay forma de, parece que es al revés, pero es 10. O lo vuelvo a dibujar, No lo voy a dejar el dibujo técnico, segundo ciclo. Ya. Aquí está la media. Aquí está el límite inferior y aquí está el límite superior y aquí está el límite inferior. ¿Ya? Entonces, esto es 10 porque la media vale, podemos decir que vale a 90 y esto es 30. ¿Ya? Siempre tienen que tomar la menor distancia, ¿ya? La menor distancia. Entonces, se dan cuenta que aquí el límite inferior, ¿cuánto es? Es 80 y esto es 120. ¿Ya? 80 y 120, la diferencia es 30. Y el ancho del proceso sigue siendo 30. Ah, no es 40, es el 30. Entonces aquí mi CP 1.33. El CPK, ¿por qué varía? Varía porque ya no busco la diferencia solamente de los límites de especificación, sino que también busco la menor distancia entre el límite de especificación y la media del proceso. Ese va a ser mi nuevo numerador. ¿Ya? Y me va a indicar qué tan destilado está mi proceso con respecto a la media. Comparo la desviación del límite de especificación con respecto a la media. La media de mi proceso. ¿Sí? ¿Quedó clara esa diferencia entre CP y CPK? Porque ese es el corazón de esta unidad. Es la carnecita. Y es lo que te voy a preguntar en esta tópica 2. Entre la media y el límite inferior, ¿no sería 10? Te dijo que el CPK tenía que determinar la menor distancia. ¿10? Porque es 90 y 80. Por eso no es 10. Este sería 20. Lo voy a dibujar. La primera vez está bien. La primera vez está bien. Yo le dije, ¿no? Desde que no vuelvo a dibujar. Vamos a volver a dibujar. Ya, esto es 80 y 120, ¿ya?
Entonces ya saben, ¿no? Ya saben que CPK compara la menor diferencia entre la especificación y la media del proceso y lo divide entre 3 veces la desviación. ¿Sí? ¿Y el CP? El CP solamente es esta diferencia, señorita Mírez, esta diferencia, el ancho de especificaciones entre el ancho del proceso. Solo eso. O sea, no tomo en cuenta el centrado del proceso. Ingeniero, Sí. no entendí eso de el CPK al final ahí es 0.77, ¿no? Sí. ¿Por qué copia el menor? Claro, pide el mínimo, pero... Ah, el menor. Porque el mínimo valor entre 2 y 0.7, ¿cuál es el menor? Claro, se entiende, pero ¿por qué se pide el mínimo valor? ¿Por qué? Ah, porque me interesa saber cuál es la... Exacto. Un límite de especificación de la media del proceso. ¿Cuál es el otro contenido? Ya. Solo porque me la pide el señor Leonía, quiere que hagamos un resumen de toda la clase. Pero ya que tocaba ese tema, voy a hacer un resumen incluso de lo que dije antes de iniciar la clase. ¿Ya? He encontrado algunos posibles fraudes en el examen parcial. ¿Ya? Ya los he identificado. No sé si en la PC1 habrá también, pero en algunos parciales se me dice. ¿Ya? Y yo les recomiendo algo. Tengan mucho cuidado cuando hagan esto, cuando puedan verse tentados en hacer y cometer ese tipo de acciones. Punto número 1, porque la universidad es muy rigurosa en ese aspecto. Hay un comité de disciplina que evalúa todo tipo de irregularidades. Punto número 2, vivimos en un país que está desarrollado en el mes. Y también te dice que como mínimo puede llegar a 80 para que no pierdas su cuota de productividad, digamos. Te va pagando un poquito más. Entonces, su límite inferior sería 80. Y por ende su límite superior sería 120. Eso es la voz del cliente. Cuando llegue el TQM, ustedes van a ver una herramienta que se llama la voz del cliente, que se llama QFE, Quality Function Deployment. Van a ver las tasas de la calidad y ahí van a ver a detalle el proceso para obtener la voz del cliente. Por ahora les digo que son, en este caso serían entre 80 y 120. ¿Ya? Pero ahora si nos vamos a nuestro proceso, el proceso habla por sí solo, a través de su media y de su desviación estándar. Asumiendo que conocemos ambos valores históricamente, con una media de 90 impresiones y una desviación de 5 impresiones, habría que primero asumir, dejar de asumir y empezar a probar las hipótesis estadísticas. Primera hipótesis, prueba de normalidad. ¿Y qué es la prueba de normalidad? En clase lo hemos hecho con la probabilidad de la posición, la gráfica de residuales. Esa es una prueba de normalidad. Existen otras pruebas, como las que les puse en el examen parcial, ¿no? Que a veces son corroborador o a veces son dados en su mayoría. Y hay un valor P, ¿no? Cuando el valor P es mayor del 5%, asumimos que los datos son normales. Segunda prueba, control estadístico o estabilidad del proceso. Aquí, asumiendo que
tenemos aquí la media. Y que aquí está nuestro límite inferior, superior y límite inferior de control. Este es el X promedio. Hay que validar, hay que hacer nuestra gráfica de control y hay que validar que este 90 que está acá como línea central no tenga oscilaciones que superen sus límites de control. Eso también hay que validar antes de hacer un análisis de capacidad. ¿Por qué? Porque el análisis de capacidad no contempla desviaciones que sean por causas asignables. Solamente contempla aquellos procesos cuyas fuentes de variación sean comunes o se deban analizar. No debería. Sí, profesor, en un examen que usted pone, no cumple con Esta que validar los ejercicios que hagamos. O quizás les pongo la gráfica de control ya en el examen. Que ustedes interpretan. Que es lo que menos les gusta hacer. ¿Por qué les gusta calcular tanto? No lo entendería. Ya hay software. Hay que dedicarnos a pensar más. ¿Saben por qué? Porque de aquí a 15 años, de aquí a sí, más o menos 15 años, los trabajos que normalmente hacemos hoy en día ya no van a existir y van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Van a surgir más trabajos, auditorías de algoritmos, ética hacking, cybersecurity, machine learning para aplicativos móviles, auditoría basada en datos, gobierno de datos, CDOs, data stewards, data analysts. Ingenieros de datos. Ya existe eso, pero el mercado lo va a sentir con mayor precisión o con mayor demanda en los futuros 10 años, 15 años. Entonces hay que ir acostumbrándonos a no tanto calcular ya, no más a interpretar. A interpretar los datos. Porque nosotros nos vamos a pagar de interpretar datos, no por calcular. Es bueno que calculen sí, pero no es que tienen el grado de interpretación. Entonces, validando estos supuestos estadísticos, ya podemos calcular los principales indicadores de capacidad, que son CP y CPK. Yo le hago necesidad de operar. Ya. ¿Quieren su dedo ahorita? Tómense 15 minutos. 1:35. Entregar un producto o un proceso es un conjunto de actividades que ya saben interrelacionadas con un objetivo común. La capacidad aplica tanto para producción como para servicios. ¿Ya? En servicios podemos tener un target de 15 minutos por usuario y ese target lo podemos ir midiendo con una gráfica de control. Y va a ser un servicio, ¿no? Un servicio, por ejemplo, de atención a usuarios en una ventanilla de un banco o el tiempo medio de atención en un restaurante o por ejemplo el nivel de satisfacción de los estudiantes en un curso, ¿no? Entonces, independientemente de la industria, esto se puede aplicar a cualquier realidad.
es muy importante el análisis de, digamos, este tema, porque en digamos, dos aristas, la arista del cliente y la arista del proceso, la vemos en un indicador, en uno solo. Entonces, esa es la principal ventaja de la capacidad de proceso. Podemos comparar la voz del cliente, que puede provenir de departamentos comerciales o de departamentos de postventa o de departamentos de mercadotecnia, estos valores objetivos que nosotros llamamos en el curso límites de especificación, y lo podemos traer a nuestra área de operaciones o a nuestra área de valor, ¿no? Y poder compararlos con lo que nuestro proceso normalmente hace. Entiéndase proceso como el conjunto de actividades a las que nosotros estamos dedicados. A ver cómo funciona. Sí. Los supuestos, ¿no? ¿Por qué tiene que ser? No solamente puede ser normal, también existen procesos de capacidad binomial y capacidad Poisson. Porque acuérdense que no solamente trabajamos con XS y con XR, sino que también trabajamos con NP, con P, con C y con U. ¿Se acuerdan qué cosas eran las gráficas P, C, U, NP? ¿Cuál era el efecto? ¿Se acuerdan? P y NP eran productos defectuosos. C y U eran disconformidad de unidad o defectos de unidad. Entonces, podemos tener prueba de normalidad, prueba binomial y prueba de Poisson. En el Excel, que es la herramienta que usamos, no tenemos una forma de, digamos, evaluar la probabilidad de Poisson con el binomial. Lo que sí vamos a ver son pruebas calculadas en los dos softwares y ver la interpretación. Que ya lo vamos a ver en martes. El martes sí empezamos de lleno con ejercicios de cualquier tipo de capacidad, sea binomial, Poisson o normal. ¿Alguien le queda claro qué es una distribución de Poisson, qué es una distribución binomial? En el parcial vino una pregunta. ¿Cuáles son los parámetros de una distribución binomial? La mayoría me ha puesto NP, pero algunos me ha puesto Q también. No, los parámetros son dos nada más, N y P. Igual lo voy a considerar, porque va a medio punto. Pero sí, acuérdense que son dos parámetros. La de Poisson solamente es uno, parámetro lambda. Y en la normal es la media y la varianza, o la desviación estándar. ¿Y por qué tenemos que asegurarnos de que sean, por ejemplo, vengan de estas distribuciones? Porque dependiendo de qué distribución sea, aplicamos la gráfica de control. Si no sabemos si los datos son normales, no podemos aplicar una gráfica XR o XS. Y si no sabemos si el proceso está bajo control estadístico, no podemos hacer un análisis de capacidad, porque el análisis de capacidad solamente restringe a procesos controlados o a procesos cuya fuente de evaluación sea aleatoria o variación común, que se llevan al azar, que no exceda los límites de especificación, o los normalmente conocidos límites naturales del proceso, más o menos 3 desviaciones sigma. Validados estos supuestos, podemos hacer un análisis de capacidad. Y bueno, también teniendo claro cuáles son los límites de especificación.
estos conceptos. Las gráficas PSPU consideran datos completos y las gráficas XRMCS IRM son para datos continuos. Se recomienda, por experiencia, considerar un tamaño de muestra de 4 como mínimo, teniendo en cuenta que al calcular nuestro tamaño de muestra desconocemos la desviación estándar histórica, asumimos una desviación de 0.5 y un error de cálculo, un error ¿cómo se llama? Error nada más error atípico o algo así, de 1 unidad. Entonces ahí podemos tener un tamaño de muestra que os puede oscilar entre 4 y 5 con un nivel de confianza del 95%. Es lo que normalmente se recomienda: 25 subgrupos, 25 filas y un tamaño de muestra que bueno, tendría que calcularlo, ¿no? Entre 4 y 5 como mínimo, ¿no? Para tener 100 datos. Lo ideal es tener 100 datos siempre. A partir de la próxima semana ya pueden programar asesorías en clase de su trabajo final. Así que recomendación: vayan juntándose ya entre sus grupos de trabajo. Al menos uno debería traer laptop para que lo vayan trabajando en clase y me van a ir haciendo preguntas en la sesión de clase. Voy a programar los sábados o los martes. Yo le he dicho a Ale que mande una encuesta. No sé qué día ganado, ¿sabes? Sábado ya. Entonces sábados vamos a ir trabajando eso. Y los martes vamos avanzando con el contenido en sí. ¿Sí? Lo que les comenté, ¿no? La voz del cliente representa la tolerancia, el diseño o el ancho de las especificaciones de nuestros clientes. Límite inferior, lower specification limit; límite superior, upper specification limit. Voz del proceso, nuestra campana de Gauss. Normalmente es distribución normal, con media 1 sub 0 y con desviación estándar sigma ST. Aquí tienen el ancho del proceso, ¿sí? Tienen la tolerancia o valor T. En este caso, la media del proceso coincide con la media de las especificaciones. Ese valor T es el valor nominal o el valor objetivo, que se calcula como el promedio de las especificaciones. Es este valor que hemos calculado aquí, que en este caso es, ¿cuánto es? 100, ¿no? Promedio entre 80 y 120. 120 más 80, 200. Entre 2, 100. Ese 100 es este de acá. Y en este caso coincide con la media del proceso. Cuando coincide la media del proceso con la media de las especificaciones, hablamos de un proceso centrado. Pregunta de práctica 2. ¿Qué es un proceso centrado? Cuando la media del proceso coincide con la media de las especificaciones. Caso ideal, caso atípico, casi nunca sucede eso, pero es a lo que el proceso debe aspirar a llegar, a su capacidad potencial. Seguimos. Proceso centrado, ¿no? Proceso centrado cuando la media del proceso es igual a la media de las especificaciones. En este caso, nuestro proceso promedio difiere de las especificaciones. Entonces lo que hay que hacer es desplazar el proceso para que llegue
aspire a ser al CP, aspire a llegar al CP, porque actualmente es incapaz. Profesor, me explico por qué no agarramos el 2. Ah, porque la fórmula es el valor mínimo. Ah, ok. Sí. La fórmula es el valor mínimo. Profesor, ¿Sí? dando el caso de que en este caso el CP es 1.33, ¿qué pasa? ¿Podríamos escoger uno mayor? O sea, en el caso de que se acerque más al resultado, porque en este caso el que se acerca más es 0.67, pero si en el caso me hubiera salido 1.5 y me hubiera salido 0.30, por ejemplo, igual tendría que ser el mínimo, teniendo en caso de que el CPK, el más cercano, es el mayor en este caso. El CPK siempre es el mínimo. Siempre va a ser el mínimo. Sí. Vale. Es la fórmula. Ahora, el CPK nunca va a ser mayor que el CP. ¿Sabes? En este caso. No. ¿Se dan cuenta por qué el CPK nunca va a ser mayor que el CP? Porque el CPK es ya. más realista y el CP es teórico. No, es porque no puede exceder de lo que fabricas o lo que puedas trabajar. Exacto. Miren, habíamos dicho Yo solito. que la media del proceso es comparada con los límites, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si esta media no fuera 90, sino fuera 100? Calculen. ¿Cuánto es el límite superior? 120. ¿Cuánto es 120 menos 100? Dividido entre 30, ¿no? ¿Cuánto dijimos que era 100, no? ¿Cuánto es esto? 80, ¿no? Entre 15. Entonces, ¿cuánto es 80? 100 menos 20. 80, 20. Entre 15, profe. 15. ¿Cuánto es 2 entre 3? Es entre 15, profesor, no es entre 20. 2 entre 3. ¿No es entre 15? 20 entre 30. 1.3. ¿Están seguros? Entonces es entre 15. Ah, es 15. Entonces es 20 entre 15, ¿no? ¿Cuánto es 20 entre 15? 1.33. 33. ¿Se dan cuenta que solamente llegamos a 1.33 cuando logramos que la media pase de 90 a 100? Entonces es un proceso de transformación de mejora continua. Normalmente ustedes cuando llegan a una empresa van a encontrar procesos que son descentrados. ¿Y qué cosa es un proceso descentrado? Cuando CP es distinto a CPK. Cuando los índices de capacidad real y potencial son distintos. Esto es lo que pasa actualmente. Esto es a lo que debemos aspirar. ¿Más claro? Entonces ya saben, la única manera de que yo pueda llegar a 1.33 es desplazando esta media, en este caso a la derecha. Cuando yo logre mover mi media de 90 a 100, voy a llegar a la capacidad potencial del proceso.
distancia, la ubicación del centro del proceso en comparación a los límites. Estoy seguro que si hubiera llegado con esto de frente no hubieran entendido. Ahora ya me entienden más, pero no. Si un proceso no es potencialmente capaz, definitivamente tampoco tiene capacidad real. Claro, o sea, imaginemos que este CP nos hubiera salido 0.5. El CPK nos hubiera salido poco menos 0.1, 0.2. No siempre CP es igual a 1.33. ¿Cuándo el CP es menor que 1? ¿Quién me dice? ¿Cuándo CP, capacidad potencial, es menor a 1? Piensen en el numerador y en el denominador. ¿Cuánto es el numerador? ¿Cuánto tiene que ser el numerador? ¿Cuánto tiene que ser el denominador? Para que ese resultado sea menor que 1. ¿Cuál tiene que ser mayor? El denominador tiene que ser mayor. Claro. ¿Y qué significa que el denominador sea mayor que el numerador? Que tenga una amplitud muy grande, ¿no? En comparación a mis límites. En esos casos, la capacidad potencial es incapaz. Porque mis límites de especificación son tan estrictos que mi ancho del proceso, como está muy variable, no va a poder llegar ni siquiera a la capacidad potencial del proceso. Eso no depende de ti, señorita Miles. Eso depende del cliente. Lo que sí depende de nosotros es eso. El ancho del proceso sí depende de nosotros. Porque nosotros somos los dueños del proceso. Y como dueños del proceso, estamos en la responsabilidad no solamente de conocer o de controlar la media, sino también de controlar la variabilidad. Y para comprender la variabilidad, para reducir la variabilidad, lo primero que hay que hacer es medirla, y lo segundo que hay que hacer es hacer mejores procesos. Para reducir ese ancho, ese 6 sigma, mejor. Importancia, les puse algunas importancias. De la tendencia central de las especificaciones es la variación del proceso de la variable mayor que la permitida por las especificaciones. Lo que estamos hablando es la variación del proceso, ese 6 sigma mayor que las permitidas por las especificaciones. Es mayor ese 6 sigma a ese ancho de especificaciones. Si es mayor, estamos mal. Bueno, ni siquiera tenemos la capacidad potencial de lograr un proceso capaz. ¿Se dan cuenta que analizando los números entendemos mejor la teoría de eso? Capacidad potencial. Nuevamente, una manera de evaluar la capacidad para producir de nuestras especificaciones es comparar el ancho versus el ancho del proceso. Tolerancia entre ancho del proceso. ¿Qué era eso? ¿Tomamos lista? Ahí tenemos la teoría para que la puedan seguir leyendo. Porque básicamente explico la fórmula. Un punto antes, esto es importante, Denme un minuto nada más, lo voy a entender todo. Tenemos CP y tenemos PP. ¿Ya? ¿Qué es CP? Capacidad en el corto plazo. ¿Qué es PP? Capacidad en el largo plazo. ¿Cómo calculamos Es la misma fórmula, lo que tiene. Acá trabajan con sigma y acá trabajan con S.
El S es la definición estándar muestral. ¿Ya? Yo les voy a poner una tabla de datos, imagínense. Y si les pido PP, ustedes calculan S como la definición estándar muestral. Fórmula de Excel des.m. Es un PP. Y si les pido capacidad a corto plazo, tienen que estimar la desviación estándar poblacional. Sí. Y ya saben cómo hacer eso. Dependiendo. Si es una gráfica XR, hay una fórmula. Rango sobre P2. Y si es XS, es desviación estándar muestra dividido entre C4, creo que es. Y si es IRM, creo que es rango medio sobre C4 también, no. Pero esas son las diferencias, ¿sí? ¿Qué es a corto plazo? ¿Qué es a largo plazo? Eso sí requiere un mayor nivel de explicación. Capacidad real. ¿Ya? Ahí está la diferencia donde X es la mínima distancia. ¿Sí? Igual que ese con esta fórmula. Esa es otra manera de ver. Y acá también, ¿no? FPK es a largo plazo y CPK es a corto plazo. Algunos le llaman capacidad proyectada, ¿no? También aquí. Projected Process Capability en inglés, PPK. Capacidad de proceso proyectada. Ya, más. Una tabla para que interpreten los valores de CP. Cuándo es capaz, cuándo es apenas capaz, cuándo es